Músculos de la laringe. Los músculos laringeos se dividen en dos grupos, los extrínsecos y los intrínsecos. Los músculos laringeos extrínsecos mueven la laringe como un todo. ¿Cuáles son estos músculos? Los músculos infrayoideos, que son depresores del yoides y la laringe, mientras que los músculos suprayoideos son elevadores del yoides y de la laringe. Unos la descienden, eso lo hacen los infrayoideos, y los otros la suben. Si ustedes tragan y se ponen la mano donde está su cartílago tiroides, van a sentir cómo asciende, cómo asciende. Y si ustedes tratan de hacer su voz aguda, van a ver cómo el cartílago tiroides desciende, ¿sí? Y eso es actividad de los músculos extrínsecos. Los músculos laringeos intrínsecos mueven los componentes de la laringe, modificando la longitud y la tensión de los pliegues vocales, el tamaño y la forma de la hendidura glótica. Aquí podemos ver nosotros la hendidura glótica, pliegue vocal, pliegue vestibular, y aquí se insinúa el ventrículo. Esto es posterior y aquí es anterior. Estas son las láminas del cartílago tiroides, y aquí tiene que estar la epiglotis, el cartílago epiglótico. Todos los músculos intrínsecos de la laringe están inervados por el nervio laríngeo recurrente, que es un ramo del nervio vago. Menos uno de los músculos. El músculo cricotiroideo está inervado por el ramo externo del nervio laríngeo superior, uno de los dos ramos terminales del nervio laríngeo superior. Quiere decir que si tiene un ramo externo va a tener un ramo interno. Y aquí en el círculo estamos viendo nosotros el ramo externo hacia el músculo cricotiroideo. Las acciones de los músculos laringeos intrínsecos son más fáciles de entender cuando se consideran como grupos funcionales: aductores y abductores, esfínteres, tensores y relajadores de los pliegues. Aductores y abductores. Estos músculos mueven los pliegues vocales para abrir, abducción, y para cerrar, aducción, la hendidura glótica. Y entonces acá en esto lo tenemos la hendidura glótica en abducción. Cuando están juntos, aducción. Los aductores principales son los músculos cricoaritenoideos laterales, que observamos nosotros en este punto. Aquí se insertan en el proceso muscular, exacto. Y entonces se mueven hacia acá y entonces desplazan el proceso vocal hacia acá. Y entonces se produce la aducción. ¿Cuáles son los principales músculos aductores de la laringe? Los cricoaritenoideos laterales, que tiran de los procesos vocales, de los procesos musculares, anteriormente. Rotando los cartílagos aritenoides, ahí les puse yo entonces las líneas de tracción. Rotando los cartílagos aritenoides de manera que su proceso vocal se balancea medialmente. ¿Sí? Movimiento medial, movimiento medial. Y entonces mueven o desplazan los pliegues vocales hacia la línea media. Cuando esta acción se combina con los músculos aritenoideos transversos y aritenoideos oblicuos, que juntan los cartílagos aritenoides, cierran completamente el espacio o la porción cartilaginosa de los pliegues, se juntan. Ahí está la acción, la contracción. Aquí están los oblicuos. Estos son los cartílagos aritenoides. Y entonces aquí tenemos aritenoides transverso y aritenoideos oblicuos. Son músculos bilaterales. El aire empujado a través de la hendidura glótica produce vibraciones de los ligamentos vocales, la fonación. Quiere decir entonces que estos tres músculos participan en la fonación, ¿sí? Los
cricoaritenoideos laterales y los transversos y los oblicuos en la fonación. Son aductores. Los ligamentos vocales se encuentran aducidos, pero los músculos aritenoideos, transversos y oblicuos no actúan. Los cartílagos aritenoides permanecen separados y el aire puede evitar los ligamentos. Y entonces se susurra. ¿Sí? ¿Se recuerdan en la diapositiva que habíamos presentado, verdad? Esta es la posición al susurrar cuando la respiración se convierte en voz en ausencia de tono. Los únicos abductores son los músculos cricoaritenoideos posteriores. Miren en la diapositiva los cricoaritenoideos posteriores. Aquí superiormente tenemos los aritenoideos transversos y los aritenoideos oblicuos. Pero sobre la lámina del cartílago cricoides hacia el proceso muscular, ¿sí? Hacia los procesos musculares posteriormente, rotando los procesos vocales lateralmente y por tanto ensancha la hendidura glótica, que se observa en este punto. Entonces traccionan acá y entonces el proceso vocal rota hacia acá, rota lateralmente o lo mueve lateralmente y entonces abducen la hendidura, ¿verdad? Los pliegues, perdón. Abducen los pliegues vocales y entonces la abertura se abre. La glotis se abre. Los esfínteres. Las acciones combinadas de la mayoría de los músculos de la entrada de la laringe, se traducen en una acción de esfínter que cierra la entrada laringea como un mecanismo de protección durante la deglución. Por eso es que las abuelitas me decían, porque yo no sé si ahora les dicen, no hables con la boca llena porque te vas a atragantar. Y eso es lo que sucede cuando uno está hablando y tiene comida en la boca. Es peligrosísimo, ¿verdad? Esta acción ocurre de forma refleja en respuesta a la presencia de líquido a partir de o partículas acercándose o dentro del vestíbulo. ¿Sí? Cuando queda una partícula, aquí nos va a producir una tos intensa. Es quizás nuestro reflejo más fuerte que solo disminuye tras la pérdida de la conciencia. Afortunadamente, si nosotros nos fuéramos a ahogar, vamos a perder la conciencia y ya no vamos a sentir que nos ahogamos, ¿verdad? Perdemos la conciencia y adiós mundo cruel. Los tensores. Los principales tensores son los músculos cricotiroideos que inclinan o tiran de la prominencia o del ángulo del cartílago tiroides anterior e inferiormente, no anterior e inferiormente hacia el arco del cartílago cricoides. Y entonces aquí podemos observar los músculos porque están en el cricoides, al tiroides, ¿sí? Aquí está la articulación cricotiroidea, ¿se recuerdan? De los cuernos menores del cartílago. Y entonces, cuando estos se contraen, ¿sí? Mueven hacia adelante, ¿sí? El borde superior del cartílago, aquí se los marqué yo, y entonces hacen este movimiento. Y entonces, ¿qué hacen? Tensan los pliegues vocales, ¿verdad? Y entonces tiran anterior e inferiormente hacia el arco del cartílago cricoides. Y entonces tensan los pliegues vocales. Antes les llamábamos las cuerdas vocales, ¿verdad? Todavía hay quienes les dicen las cuerdas vocales, pero son los pliegues vocales, son los que producen la voz. La ausencia, esto aumenta la distancia entre la prominencia laríngea y los cartílagos aritenoides. Dado que los extremos anteriores de los ligamentos vocales se insertan en la cara posterior de la prominencia, los ligamentos vocales se alargan y retraen, elevando el tono de la voz. Puede ser cuando uno grita o grita. Relajadores. Los principales músculos relajadores son los músculos tiroaritenoideos. Y entonces aquí tenemos nosotros los músculos
aritenoideos, que están marcados con el número 3, ¿se acuerdan? De los pliegues vocales. Estos son los músculos relajadores. ¿Cuáles? Los tiroaritenoideos. Relajan. Aquí tenemos, miren en esta imagen, aquí tenemos los cricotiroideos. Estos son los que tensan. Y aquí, que son estos, los tiroaritenoideos. Tiroaritenoideos y el pliegue vocal que ya les habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces estos son los principales relajadores que tiran de los cartílagos aritenoides anteriormente hacia el ángulo o la prominencia, ¿sí? El ángulo es interno, ¿sí? Prominencia es externo y el ángulo es interno, relajando de esta forma los ligamentos vocales para disminuir el tono de la voz. Aquí lo aumento por la tensión y aquí disminuyen por la relajación. Los músculos vocales se localizan mediales a los músculos tiroaritenoideos y laterales a los ligamentos vocales. Aquí los observamos. Híjole, no sé ni dónde estaba, perdón. ¿Sí? Son mediales a los músculos vocales, a los músculos tiroaritenoideos y laterales a los ligamentos vocales y a los músculos, ¿verdad? Dentro de los pliegues vocales. Esto es medial y esto es lateral. Los músculos vocales producen ajustes mínimos a los ligamentos vocales, tensando y relajando de forma selectiva las porciones anterior y posterior, respectivamente, de los pliegues vocales durante un discurso animado. Quiere decir que cuando uno está hablando, así como yo les hablo ahorita, y entonces uno no mantiene un tono monótono. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren ustedes bastante bien. Porque así en 5 minutos ya están dormidos. Pero esas variaciones de tono que usan ustedes cuando hablan con sus amigos, ¿verdad? Y entonces fíjate vos que el desgraciado del profesor Samayoa hizo tal y tal cosa y mirás que yo me equivoqué porque él me puso nervioso. Cosas como esa, ¿verdad? Cuando ustedes están hablando, suben y bajan el tono de la voz. Y eso se consigue con esos pliegues vocales, ¿verdad? Y también cuando uno canta. Yo como no canto, no les hago una demostración. Y ahí podemos observar. Miren ustedes cómo se juntan. Este creo que es un video que ya no me acuerdo de qué es el video, pero de qué es un video, ¿verdad? Espero que se mire bien. Y entonces ahí se está produciendo los pliegues vocales, ¿sí? Son estos. Aquí está el músculo vocal y entonces miren ustedes cómo se cierra en diferentes formas la voz cuando uno está hablando o cuando está cantando. Esto es de un cantante del grupo, se me fue. Ya no me acuerdo cómo se llama, Steve Taylor o algo así, ese es el nombre del cantante. Y ahí tenemos entonces una vista de la laringe, ¿verdad? Ahora ya podemos ubicarnos perfectamente. Esto es anterior y esto es posterior y aquí están el mecanismo como de esfínter empezando a funcionar, ¿verdad? Porque no miramos ninguna separación aquí posterior, ¿verdad? Aquí está el pliegue aritenoepiglótico. Estas son laringes normales, ¿verdad? Aquí está la epiglotis y el pliegue vestibular. No miramos el ventrículo y el pliegue vocal.